nos encontramos con el psicólogo del Colegio Departamental Julio César Sánchez del municipio de Anapoima, el cual nos va a colaborar acerca de darnos una perspectiva acerca de los victimarios. Como sabemos, los victimarios son aquellas personas que están conectados de manera directa en un crimen que afecta la integridad de una persona. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta, que es: ¿qué considera usted que es un victimario? Bueno, buenos días. Primero que todo, mi nombre es Ismael Gutiérrez Ramos, soy el orientador del Colegio Julio César Sánchez y soy psicólogo clínico con especialización en familia y con un diplomado en acompañamiento escolar de la Universidad Javeriana. Bien, me están diciendo que para mí, ¿qué es un victimario? El victimario es aquella persona que le hace daño a alguien por muchas razones, ya sea por enemistad, ya sea por cuestiones políticas, por cuestiones sociales, o porque simplemente es un delincuente y quiere apoderarse de algo, quiere tener algo, quiere obtener algo y simplemente hace daño. La víctima, ¿sí?, pues puede quedar o terminar muerta o herida o lastimada o traumatizada, ¿sí? ¿Qué otra cosa sería? Bueno, la siguiente pregunta es: en su trabajo, ¿a cuántos inconvenientes de violencia se enfrenta a diario? A ver, yo hago un recuento. Cuando yo llegué aquí hace 4 años, los casos de violencia en los salones eran elevadísimos. A eso se le denominaba violencia como tal. Después empezamos a trabajar casos de bullying, que son acosos permanentes, maltratos permanentes que permanecen en tiempo y espacio, como todos lo sabemos, y eso se fue controlando. Afortunadamente, en este momento, hoy, 15 de mayo del 2019, no hemos tenido casos de violencia como tal. Tenemos confrontaciones entre los estudiantes y como yo lo he expresado siempre delante de compañeros y padres de familia en las escuelas de padres, esas pequeñas discordias entre estudiantes son buenas. Miren lo paradójico, ¿por qué? Porque a los estudiantes les van a ayudar a sobrevivir en un medio tan agreste y tan difícil como es el medio colombiano, con tanta violencia y con tantos muertos. Entonces, violencia como tal no tenemos. Tenemos rencillas, tenemos dificultades y tenemos diferencias entre estudiantes que de pronto se tiran con los brazos, de pronto que se hacen una zancadilla, de pronto que sí, que de pronto un coscorrón o de pronto un golpe, pero son cosas que son muy superficiales. Violencia como tal no tenemos en el colegio, donde uno pudiera expresar que el estudiante hirió de gravedad de muerte a otro compañero, o que lo golpeó de tal manera que le rompió la cabeza, le rompió un brazo, le puso un ojo morado. No, en este momento acá no. Y la razón es muy simple. Nosotros eso lo hemos venido manejando desde la misma rectoría, las dos coordinaciones académica, convivencia y orientación. ¿Cómo lo manejamos? Trabajando con los estudiantes en cada uno de los salones, haciendo algo que es muy práctico para nosotros, que es mostrándoles a ellos y leyéndoles a partes del manual de convivencia y hasta dónde pueden llegar y en qué problemas se pueden inmiscuir, en qué problemas se pueden meter. Pero afortunadamente violencia como tal en el colegio en este momento no hay. Hace 4 años sí, porque hay estudiantes que se golpean, salían y se encontraban aquí en algo que se denominan el triángulo, la bienvenida, el parque de la bienvenida, algo así, y se golpeaban violentamente. Sí, pero ya eso se ha reducido por lo menos en un 99.5%. Sí, eso antes se escuchaba No, muchísimo. Ahorita es muy raro que sí, no, ya eso casi, pase. ya casi. Bueno, la otra pregunta es: según su percepción, ¿cuáles son las características principales de un victimario que comete sus actos de manera consciente? Consciente, listo. La experiencia a uno le enseña, y como les había dicho en otra oportunidad, yo en este oficio llevo 25 años, aparte de 45 años de trabajo. Y uno aprende a perfilar al victimario. Generalmente el victimario viene de familia donde hay violencia intrafamiliar. Muchas veces viene de abuso sexual, muchas veces viene de abuso económico, o viene de condiciones de vida que ha tenido que afrontar a lo largo de su existencia. Cuando yo hablo de condiciones de vida es que, por ejemplo,
porque estamos hablando, que esa persona en el colegio, en la escuela fue violentamente maltratada, que por sus mismas condiciones de vida, por su propia experiencia personal, ha estado en compañía de personas que realmente no fueron las mejores como uno de ellos y lo metieron en una vida, ya llámese de delincuencia, llámese de tráfico de estupefacientes, del mismo consumo. Entonces, este victimario viene de todas esas variables que acabo de enunciar con una experiencia previa. Uno no se encuentra un victimario que se convirtió en victimario simplemente porque sí, no, siempre hay un antecedente, generalmente hay un antecedente. Uno se puede convertir en victimario cuando se enfrenta a una situación imprevista. Por ejemplo, yo voy por la calle, una noche, por ejemplo, ¿sí? Supongamos que yo tengo un arma, tengo un revólver con salvoconducto, no sé, tengo, bueno, un objeto contundente, y a mí me van a atracar, y me defiendo, y por mala fortuna, yo mato al que me está atacando. Ahí me estoy convirtiendo en victimario. Obviamente que eso tiene atenuantes delante de la ley. ¿Por qué? Porque es algo fortuito, es algo no premeditado, no previsto, que es diferente al victimario que ya tiene antecedentes judiciales, que ya no tiene un caso, sino tiene uno, dos o tres o cuatro o más casos donde ha sido victimario, donde ha herido, donde ha matado, donde ha robado, donde ha atracado, donde ha extorsionado, ¿sí? Donde ha secuestrado. Pero lo que a uno la experiencia le enseña es que esa persona, con esas características de personalidad, tiene o ha tenido unos modelos antiguamente o ha tenido experiencias negativas que lo llevaron a convertirse en una persona mala, digámoslo así, mala. Listo. Bueno, si un victimario presenta trastornos mentales, ¿considera usted que debe ser juzgado con la misma veracidad que un victimario que no presenta ningún problema psicológico? No, esa es una bonita pregunta y es difícil de responder. Normalmente la ley, ¿qué nos muestra? ¿Sí? Aquel acusado que es imputable o inimputable, ¿cierto? En los casos de las personas con trastornos mentales hay un atenuante, como lo dije anteriormente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la persona viene de un trastorno mental que apareció en cualquier época de su vida, y ese trastorno mental, una esquizofrenia, una paranoia, ¿sí? Una bipolaridad, cualquiera de estas cosas, lo llevó a convertirse en esa persona, el perito que está ayudándole al juez y que está trabajando con el fiscal debe hacer un análisis y valorar si realmente la persona lo está haciendo conscientemente o lo está haciendo inconscientemente. ¿Por qué? Porque un trastorno mental lo puede llevar a uno a alucinar, ¿sí? A actuar de una manera desfasada, pero de forma inconsciente, como estamos diciendo. Entonces la ley debe tener en cuenta estos términos, ¿sí? Si la persona tiene un trastorno, si la persona tiene una alteración, si la persona viene ya con una historia de vida clínica con problemas mentales, la ley juzga, es decir, condena, pero rebaja. En este caso rebaja penas por la condición misma del victimario. Bueno, la otra pregunta es, ¿qué piensa acerca de aquellos sujetos que se convierten en victimarios por un trauma del cual ellos fueron víctimas? Sí, claro. Hermosa pregunta. Está como relacionada a lo que sí, ya les voy a contar una historia de mi experiencia profesional. Y quiero que me presten atención para que con esta experiencia le demos respuesta a la pregunta tan interesante. Entonces, hace unos años estaba yo trabajando en el Hospital de Dolores Tolima. Y una tarde, un jueves, venía yo de una vereda de un trabajo de promoción y prevención y vi subir un carro y en el carro un campero, en el carro iban elementos de la guerrilla. Sí. Yo los conocía, obviamente con mi trabajo ahí en el hospital uno conoce a todo el mundo y sabe qué pasa y uno tiene que estar supeditado a ciertas órdenes y ciertas cosas. ¿Listo? Hace muchos años, más de 20. Cuando yo venía con un orientador, ¿sí?
que era el que me ayudaba a mí. Cuando nosotros llegamos al hospital, encontramos un muerto. Entonces nosotros indagamos qué había pasado con ese señor y si efectivamente la guerrilla le metieron más de 60 tiros porque era un delincuente, o sea, era un padre de familia, un esposo, era un comerciante, pero él era ladrón. Entonces ya la guerrilla le había advertido que si seguía robando vacas para vender vacas, de forma fraudulenta le iban a matar y finalmente lo mataron. Como a las 10 de la noche me trajeron al hijo de este señor, que era un niño de 10 años en esa época, ya tiene más de 30 y pico años en este momento. Y el niño lo que me decía a mí, en ese momento de dolor, de angustia, de terror que tenía el niño, era un niño de 10 años, por favor, me decía, yo me voy a vengar de ellos. Pasó el tiempo, y él entró a los grupos paramilitares a pelear contra ellos. Aquí está, él fue víctima. Y durante esa época de su niñez, él tuvo que manejar, no de una manera muy adecuada, un estrés postraumático, porque él iba de la mano de su papá cuando un guerrillero se monta a la gente, lo arrancó de su papá y ¡trrr! Con una metralleta barriendo a su padre. Entonces fíjense que aquí por circunstancias de la vida, por situaciones de la vida, ese niño que fue víctima, porque fue víctima, hermano, junto con su padre se convirtió en víctima.